con Adrián Grana, diputado nacional y candidato a diputado provincial. Un militante de muchísimos años que nos va a hablar, Marcelo, de qué cositas vamos a hablar con Adrián. Nos estás escuchando, Adrián, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, te agradecemos, un placer poder dialogar con vos hoy en vivo en la radio. A ver, Ezequiel te quiere decir algo. No, saludarte, Adrián Grana, y buenas noches. Bien, muy bien, acá andamos. La verdad que es una alegría poder estar en el programa con ustedes. Adrián, ¿cómo te va? Te habla Carlos. Mira, en principio nosotros te llamábamos para hacer un análisis de esta realidad que estamos viviendo en estos días, en estos momentos. ¿Qué lectura tenés vos de todo lo que está sucediendo en este momento puntualmente? Bueno, la verdad que, digamos, es una lectura o una mirada que tiene como dos fuertes contraposiciones. Por un lado, digamos, la tristeza de ver cómo lamentablemente todo lo que nosotros planteábamos que iba a pasar con esta política de gobierno de Mauricio Macri se está consolidando y se está cristalizando día a día, producto de la absoluta desregulación y ausencia del Estado de todas las variables macroeconómicas que nos están llevando a la desocupación creciente que hay en Argentina, la caída del consumo, el cierre de las fábricas, comercios, acompañado con el profundo endeudamiento y con esta recesión, en el marco de esta recesión creciente, ¿no? Entonces la verdad es que, por un lado con mucha tristeza y por otro lado la verdad que con la esperanza que nos dio el resultado de las elecciones del 11 de agosto de, como decía la canción que antecedía al reportaje, se van. Por suerte, todo indica que de repetirse el resultado en octubre, se van en diciembre y empezamos a retomar el camino del proyecto nacional nuevamente en la Argentina, que no es ni más ni menos que empezar a pensar en términos de independencia económica, soberanía política y justicia social para el conjunto de los argentinos y argentinas, ¿no? Adrián, y las elecciones son en octubre, y viste, hoy recién estamos en 4 de septiembre. ¿Cómo hacemos este mes y estos meses de acá a diciembre al cambio de gobierno? No, bueno, a ver, a mí me parece que hay como dos cosas que serían importantes para esta coyuntura y para esta transición que tenemos entre pasos y elecciones generales. Lo primero que a mí me gustaría que el presidente deje de decir que escucha y que efectivamente escuche. Hace falta que Mauricio Macri se transforme en una persona verdaderamente razonable y que se dé cuenta que el mensaje de las urnas del 11 de agosto es un mensaje que le dijo basta a una política económica. Fundamentalmente, basta a una política económica. Y lo que tiene que hacer es dejar la soberbia que grime permanentemente, que es una marca ya genética, una soberbia de clase, la tiene que dejar y dejarse ayudar en este proceso y por lo menos tener la grandeza de que producto de que escuchó verdaderamente a la oposición, al conjunto del pueblo, evite esta sangría, este desangrado que está haciendo de la Argentina, donde hasta el día de ayer veníamos 2 días seguidos de 1.000 millones de dólares de pérdida de reservas, producto no ya solamente de la cuestión cambiaria, sino de la incertidumbre que ha generado en términos económicos, donde la gente empieza a retirar la plata del sistema bancario, que era lo único que más o menos venía funcionando en el último tiempo, que era el sistema financiero, bancario. Todo lo demás rubro de la economía ya nos había chocado. Bueno, ahora está chocando también, y es extremadamente peligroso. Así que lo que pretendemos es que no solamente diga que escucha, sino que efectivamente haga las cosas que tiene que hacer, que es todo lo inverso a lo que viene haciendo en estos 3 años y medio de gobierno. Y vos hablabas recién de un proyecto económico. ¿Quiénes crees vos que fueron los beneficiados con este proyecto económico? El pueblo argentino seguro no.
son pocos los sectores que se han beneficiado con hablando de sectores económicos, ¿sí? Son pocos los que se han beneficiado. Sí se han beneficiado algunos actores de algunos sectores económicos que son el núcleo más cercano, familiar y de amistad de Mauricio Macri. A ver, la construcción no se ha beneficiado, la industria no se ha beneficiado, el campo ha tenido una situación, digamos, que no es mala, pero tampoco tiene ningún tipo de previsibilidad para adelante. Por lo tanto, quizás como sector podría pensarse en las empresas energéticas, que casualmente son, en su gran mayoría, han sido cooptadas por amigos o familiares del presidente. Entonces digo, me parece que el proyecto económico que ha llevado adelante Mauricio Macri, desde regulación absoluta de la economía, de ausencia absoluta del Estado en esa regulación, lo que ha generado es una pérdida a todos los sectores. Los empresarios vinculados a la industria hoy no tienen ninguna perspectiva de crecimiento. Es más, están pensando más en volcarse a la timba financiera que a cualquier esquema productivo, con una tasa de interés del 85% como estamos teniendo en estos días, o del 70% como en los últimos meses. Es inviable cualquier esquema productivo o vinculado a la producción. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que no ha habido grandes beneficiarios, excepto los sectores los actores muy pegados al entorno presidencial. Claro, Adrián, mira, por ejemplo, la rentabilidad, algunos datos, ¿no? Rentabilidad de LAB, 675%, Edenor 437%, Gas Natural 370%, bueno, y así siguen, ¿no? Clarín, que se quedó con Telecom, Caputo con la termoeléctrica del Estado, Milling con las acciones de Petrobras del Estado, Werner con el tiro federal, Macri con los parques eólicos, ¿no? Los amigos de Caputo con las comisiones de deuda. Entonces, estamos hablando, porque acá siempre hay una cuestión con esto del Estado ausente, ¿viste? Que se hacía referencia y uno entiende lo que querías decir vos con respecto del tema del Estado ausente. Acá hubo un Estado presente para saquear. Y bien presente. Entonces, claro, por eso yo te planteaba, bueno, a ver, esto es una interpretación mía, por eso y la quiero compartir con vos. O sea, estamos a 4 de septiembre. Si vinieron a saquear al país de acá a diciembre, o sea, no sé, me parece medio loco pensar que nos van a escuchar. ¿Qué nos van a escuchar? Van a intentar llevarse lo poquito que pudieron haber dejado. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que, independientemente de diciembre, y termine como se llega a diciembre, después viene enero. Y nosotros como pueblo tenemos que tener, y más quienes somos militantes y dirigentes, sí, tenemos que tener la responsabilidad de saber que independientemente de cómo esto quede, hay que sacarlo adelante. Totalmente. Y para eso hay una cuestión que es estrictamente económica, ¿sí? Pero después también hay cuestiones vinculadas muy fuertemente políticas. Nosotros necesitamos de verdad, ¿sí?, recuperar y fortalecer lo que permitió recuperar la esperanza, que es la voluntad popular, que se expresa a partir de la cuestión democrática. Entonces nosotros necesitamos que de verdad se instale y se construya como una reflexión perdurable en el tiempo, que la voluntad popular es la que manda, y quien no manda, o quien no se siente mandado y ocupa un lugar de poder, tiene que tener el repudio del pueblo argentino. Entonces, yo creo que hay que, tenemos que ser muy, muy, muy serios y muy responsables en términos de no azuzar esta cosa, o como se dice vulgarmente en el barrio, no hay que escupir contra el viento. Nosotros necesitamos una democracia fuerte, con una república realmente que funcione, con los poderes del Estado que funcionen, y para eso necesitamos que este gobierno termine haciendo lo que tiene que hacer, no lo que hizo hasta ahora, que es escuchar verdaderamente el clamor popular, y en este caso la voluntad popular, que es algo mucho más fuerte y mucho más serio. Entonces hay que demandar que escuchen la voluntad popular, que se hagan cargo de la voluntad popular,
yo creo que Mauricio Macri tiene que darse cuenta que se terminó su gobierno, su posibilidad de reelección, no su gobierno, que se terminó su posibilidad de reelección, y que lo que tiene que hacer ahora es tratar de sacar de donde no tiene algún espíritu democrático y hacer lo que la gente demanda, el pueblo demanda, que es volver a construir un Estado, o por lo menos dejar sentada la posibilidad de construir un Estado que se ocupe de las grandes mayorías y no solamente de las minorías privilegiadas. Entonces, perdón, sí. A mí me parece que eso es importante que nosotros lo planteemos, lo construyamos, porque aparte necesitamos, como lo dijo Cristina el 9 de diciembre del 2015, necesitamos de gobernantes que hagan lo que tienen que hacer y de pueblos que demanden lo que tienen que demandar. Entre esas cosas, necesitamos que haya un pueblo que demande más institucionalidad, más democracia y más respeto a la voluntad popular. Adrián, para un futuro gobierno e hipotéticamente supongamos aquí que es un gobierno de otro color y un gobierno que tiene otra política económica y otra mirada de la vida y de las cosas, ¿cuáles crees vos que son las primeras medidas o las medidas principales que hay que tomar? Mirá, hoy justamente estábamos con un grupo de compañeros discutiendo eso, y a medida que van pasando los días, las medidas van cambiando, porque la situación va cambiando. Yo creo que no hay una receta mágica que nos saque de esta situación, sino que hay un camino y una direccionalidad. Lo cierto es, y lo que tienen que saber los sectores empresariales, los sectores financieros, que cuanto más caótica sea la situación, más drásticas tienen que ser las medidas en términos de la posibilidad de recuperar el principal motor de la economía argentina y de crecimiento del Producto Bruto Argentino, que es el mercado interno. Entonces, nosotros lo que necesitamos es medidas que tiendan a favorecer la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías de la gente, lo que se llama inyección de dinero, o inyección de dinero sí en el mercado interno, y eso tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y las jubiladas. Entonces, esto implica, digamos, cualquier esquema de salida tiene que ser primero conceptualmente con la gente adentro, porque si no está la gente adentro, no hay salida. Entonces necesitamos desdolarizar las tarifas, necesitamos congelar seguramente las tarifas, necesitamos que haya un gobierno que ayude a que haya una recomposición salarial que vaya por arriba de la tasa de inflación, sea cual sea esa tasa de inflación. Necesitamos empezar a inyectar dinero en el mercado interno para que se movilice nuevamente la industria y que podamos empezar a tener niveles de superávit, porque es cierto lo que vos decías, que las Edenor, Edelap han tenido tasa de ganancia enorme en el marco de una recesión, de menor consumo de energía porque la gente no la puede pagar, sencillamente. Entonces nosotros necesitamos mover, como dice Alberto, prender la llave de la producción para que se empiece a mover de vuelta la cosa y que tengamos capacidad, entre otras cosas, de afrontar los compromisos que estos irresponsables asumieron con el Fondo Monetario Internacional en una lógica distinta, en un replanteo. Hay que reformular el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que pensar en que que la voluntad de pago la tienen quienes están vivos, no quienes están muertos, como decía Néstor Kirchner. Por lo tanto, tenemos que repensar todo el esquema acá. Y el esquema se piensa con la gente adentro, y eso significa la reactivación del mercado interno para que vuelva este círculo virtuoso de poder adquisitivo, capacidad de compra, por lo tanto demanda de producción, demanda de empleo, y así el círculo virtuoso que te digo que se tiene que poner en marcha. Ezequiel te habla, Adrián. Viste que siempre dicen que, bueno, el tema de esto que plantea vos, la inyección de dinero, ¿no? Digo, pero aquellos que no opinan, siempre hubo una crítica en relación a que el gobierno, digamos, y los sectores y los gobiernos populares inyectan más dinero y ese dinero no es solvente, como que no tiene de alguna manera, porque si hablamos de producción, de generar producción industrial, sector agrario, de alguna manera, digamos, hay que vender al mercado internacional o al mercado interno, como bien decís vos. Pero siempre se denota que los gobiernos populares siempre a la maquinita de dinero, y que realmente no tiene sustentabilidad. El tema está, ¿qué le decimos a esos que dicen
y tienen esas medidas o esas visiones políticas en relación a eso? Primero que mentira. Digamos, no hubo más emisión de moneda que en el periodo de Mauricio Macri. No pararon de emitir monedas, es decir, de imprimir billetes. La maquinita funcionó como nunca. Nosotros lo que, digamos, es la falacia que plantean ellos de que esa inyección es, ¿cómo fue que dijiste la palabra que utilizaste? No sustentable. No sustentable, exactamente. Como que no hay, digamos, la balanza comercial o el producto. Resulta ser que los momentos de crecimiento del Producto Bruto Interno a tasa china fueron del 2003 al 2009. Afrontamos en ese marco todas las crisis externas, las afrontamos con medidas anticíclicas que nos permitió, digamos, no solamente que reducir la pobreza a la mitad de lo que la encontramos en el 2003, haber creado 5 millones de puestos de trabajo, 2,5 millones de jubilaciones nuevas, afrontar todo ese problema con mayor demanda de energía, apostando a reactivar nuestra capacidad productiva en términos de energía, a que se empezara a desarrollar el tema de Vaca Muerta, que ahora lo quieren vender como una cuestión propia, pero eso digamos, fue un trabajo que se hizo en el gobierno nuestro, las usinas, las represas, la ampliación de Atucha, digamos, todo lo que iba conduciendo a la lógica de soberanía energética, con detrás de esa capacidad adquisitiva que tenía la gente, que se fue moviendo todo eso. Ahora, en aquel momento, también lo que logramos, con una tasa de importación muchísimo más alta que ahora, es que la restricción externa, es decir, la falta de dólares en el equilibrio comercial, sea menor que la que hay ahora. Recién ahora empieza a acomodarse un poco la balanza comercial, pero básicamente porque dejamos de importar, porque no hay consumo en la Argentina. Ahora, si a eso le sumás la cantidad de dólares que se van, no en importación, pero sí por pago de deuda externa, la balanza comercial te sigue dando mucho más negativa que en el 2015. Por lo tanto, digo, absolutamente falaz el argumento que los gobiernos populistas no tienen sustentabilidad. No solamente no tienen sustentabilidad, sino que permitió, los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, permitió el saqueo que hicieron estos tipos sin que vuele toda la Argentina por el aire. Digo, porque saquearon sobre arcas que estaban llenas, no vacías, porque si no, no hay saqueo. Entonces, lo pudieron hacer porque hubo sustentabilidad en una lógica de desarrollo productivo que hubo durante 12 años. El problema que nosotros teníamos, que nuestra demanda de insumos o de cuestiones o de importaciones, para hacerlo más claro, genera una cantidad de dólares que nuestras exportaciones en ese momento no lograban resolver. Por eso íbamos por el tema de la soberanía energética, para una cantidad de cuestiones. Bueno, es el problema eterno del crecimiento ese. No es un problema del decrecimiento. Ahora lo que estamos viviendo acá es el problema, tenemos el mismo déficit, más inflación, endeudamiento externo en un marco recesivo. Por lo tanto, digamos, esto es lo que hay que discutir. Me parece que, y aparte, digo, concretamente, las mismas personas que en algún momento asusaban y gritaban fuertemente que lo mejor que había pasado en el gobierno de Mauricio Macri, hoy están a las puteadas en términos públicos. El jefe, el dueño de Suite Medical, que dice que reperfilamiento se la chorrearon toda, es un hombre del círculo rojo de ellos. ¿Sí? Los que me mantuvieron de estos años. Resulta ser que el señor, que hizo una gran inversión en letras, el otro día le virlaron el 80% de sus ganancias. Entonces ya no solamente que nos saquearon el bolsillo a los trabajadores y a los más humildes, sino que ahora también empiezan a darse cuenta, y por eso la pérdida de apoyo del círculo de los sectores más poderosos que tiene este gobierno. Adrián, se encuentra en absoluta soledad como está pasando, ¿no? Adrián, la derecha siempre aprendió de sus errores, viste que son bien organizaditos ellos. Sí. O sea, en algún momento se dieron cuenta que ya no necesitaban hacer más golpes de Estado, entonces atacaron con Menem, y yo creo que en este proceso de Cambiemos aprendieron a que, por ejemplo, los medios de comunicación estuvieron dentro del gobierno. ¿Qué aprendimos nosotros como para mejorar ahora a partir de diciembre cuando se vuelva a ser gobierno? Y teniendo en cuenta, ¿sabés qué? Bueno, vos, por ejemplo, fuiste concejal en una buena época de Morón, sos diputado, vas a ser nuevamente diputado, y digo, ¿cómo puede ser que esta gente nos esté gobernando?
Mirá, primero es un lindo tema para discutir, porque para mí, por el único motivo que pudo ganar Macri es porque Cristina no podía volver a ser presidente. Pero no podemos depender de... ¿Te parece que coincido, pero no podemos depender de una persona? Porque es un proyecto muy grande, como para que una persona sola... Yo en términos generales estoy de acuerdo con vos, pero lo que pasa es que Cristina no es una persona. No es cualquier persona, digamos. No, ¿viste? seguramente, hay relaciones, o puntualmente hay una relación entre el pueblo argentino y su liderazgo, que es Cristina Fernández de Kirchner, que es muy difícil de suplir por equipo, por inclusive por proyecto político, porque y tiene mucho que ver con la realidad de toda nuestra América Latina, no ni siquiera es un problema o un tema argentino, es una cosa bastante más compleja, pero que objetivamente también el tema de esta lógica que inventan los estadounidenses, que es que no puede haber reelecciones indefinidas, es decir, que la voluntad popular, que el pueblo no puede elegir a quien quiera siempre, sino que le ponen en este caso un límite. Eso tiene que ver con una sola cosa, que lo único que perdura en las democracias de esta lógica de corte liberal conservador, como son estas democracias occidentales, lo único que perdura son las corporaciones. Entonces no dejan que se profundice ningún proceso político ni ningún liderazgo que pueda ponerle frente a las corporaciones. Y esta es la experiencia que hacen los estadounidenses y que exportan al resto del mundo con esta lógica de la democracia liberal que ellos plantean. Entonces digo, la primera explicación está ahí. La segunda explicación, que para mí me parece que es lo que tenemos que sí tenemos que tomar alguna lección con respecto a lo hecho, es que hay que ser muy cuidadosos de lo que es lo que llama el pensamiento nacional, el Frente Nacional. No creo que la unidad de los sectores populares es una cosa que es muy importante y que hay que cuidar fuertemente, y yo creo que eso es una responsabilidad que tiene que ver con los liderazgos, que tiene que ver con los que tenemos mayor responsabilidad en términos políticos, pero también de aquellos que hoy están absolutamente desesperados por lo que significó este gobierno, pero que de alguna manera, queriendo, sin querer, fueron funcionales al deterioro del proceso iniciado en el 2003 al 2015. Y hoy también hay una autocrítica muy fuerte. No puede ser que a nosotros solamente nos unifique la avanzada neoliberal o la avanzada oligárquica que representó Mauricio Macri. La verdad que nos tendría que haber unificado la asignación universal, los 5 millones de puestos de trabajo, el camino hacia la soberanía energética. Nos tendría que haber unificado la política permanente de ganarle a la inflación de las paritarias. Nos tendría que haber unificado las netbooks, el ARSAT, todas las cosas que el pueblo pudo poner en valor durante esos 12 años tendrían que haber solidificado el movimiento nacional, y no lo pudimos hacer. Y creo que hoy estamos en condiciones de eso. Y lo tercero, que yo creo que es indispensable, que lo que nos demuestra la elección del 11 de agosto, ya no la derrota de 2015, es que hay que recuperar la autoestima como campo popular, porque mientras todos nos decían que estábamos en una situación de empate, le estábamos sacando 18 puntos. Las encuestas del 10 de agosto decían que Alberto estaba entre 39 y 42 puntos de intención de voto. Las encuestas del 24 de mayo del 2019, cuando Cristina, el 25, anuncia a Alberto Fernández como candidato, también estaban entre 39 y 42 puntos de intención de voto para Cristina. Quiere decir que cuando nosotros salíamos a la calle y encontrábamos esa euforia con Cristina, con el proyecto, con la vuelta del proyecto nacional a Casa Rosada, y veníamos re contentos a casa y prendíamos la computadora, veíamos los portales de los diarios y nos deprimíamos porque nos decían que estaban en paridad, eso implica que tenemos que recuperar la autoestima y la confianza en lo que somos capaces de construir y de relacionarnos y de tomar balance en función de esa relación con nuestro pueblo. La autoestima militante, la autoestima y la confianza en la organización popular, y hacer acrecentar esa organización popular para poder enfrentar los poderes fácticos y asumir de esa manera también la unidad del movimiento nacional para poder para construir una hegemonía perdurable en el tiempo
los argentinos y las argentinas. Adrián, retomo de esta idea, la de construir una hegemonía perdurable, porque yo supongo que la idea del Frente de Todos es perdurar, no es romperse después de las elecciones. Yo creo que ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Porque hay mucha gente dentro del Frente de Todos que ya compartió un gobierno, fue parte del Frente para la Victoria, de alguna manera se dispersó por discrepancias políticas, ideológicas, personales. ¿Qué hay que tener en cuenta para que eso no vuelva a suceder? Que lo que hay que ponerle el acento es en las políticas públicas y sus resultados, y no en las cuestiones vinculadas a la relación personal de cada uno con el proyecto. Me parece que esto es central, y lo digo no solamente para los que se fueron del Frente para la Victoria, sino para los que estábamos adentro. Claro, sí, por supuesto. No es que no se entienda esto como una factura para los que se fueron y ahora volvieron, sino pues me parece que de todos es un aprendizaje colectivo. Entonces, que lo central es los resultados de la direccionalidad política de las políticas de gestión. Entonces, si la verdad, como yo creo que es, lo que nos unió hoy es la defensa de los intereses populares, bueno, lo que tenemos que balancear para seguir juntándonos o dividirnos es si eso efectivamente lo que estamos haciendo beneficia a las mayorías populares o no. Si eso ayuda a construir ese imaginario que te decía hoy al principio, que tiene que ver, o ese ideario, no imaginario, que tiene que ver con la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, como las tres herramientas de construcción de las dos cuestiones fundamentales que hacen a nuestro proyecto político, que es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Entonces, me parece que lo que hay que poner por delante para poder construir esa hegemonía perdurable es la política y los resultados de las políticas, y no el posicionamiento personal de cada uno de nosotros. Quedó claro. Adrián, el 27 de octubre la gente te va a votar para que seas diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Qué provincia de Buenos Aires nos deja Vidal? A ver, lamentablemente un calco con lo que está pasando en el país. Todos sabemos muy bien que la provincia de Buenos Aires tiene una relación absolutamente de paridad con lo que pasa nacionalmente. Por lo tanto, y al haber aplicado las mismas políticas, más allá de la cobertura mediática y el blindaje mediático que tuvo en algún momento la gobernadora, la verdad que estamos encontrando una provincia de Buenos Aires digamos, muy compleja. La tarea de Axel como gobernador va a ser muy ardua, pero lo que yo creo que más allá de las dificultades, la misma campaña que ha llevado adelante Axel Kicillof, el estilo de campaña, que yo creo que va a ser el estilo de su gobierno, es la principal herramienta que vamos a tener para poder sacarlo adelante, que es un gobierno, una campaña de proximidad que va a tener como consecuencia un gobierno de proximidad, un gobernador que va a estar muy cerca de los problemas, identificando las cosas y poniéndole el pecho a la solución de esos problemas. Yo creo que con ese potencial, más con esa vocación, más el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar rápidamente el camino de salida, y ahí habrá que poner el acento en cómo recuperamos nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud y nuestro servicio de seguridad, como tres ejes fundamentales. Y a eso hay que acompañarlo en el marco del crecimiento que seguramente va a empezar a ver en términos nacionales de lo que es el Producto Bruto Interno, acompañarlo de las obras necesarias de infraestructura para mejorar, para seguir mejorando o recuperar la tendencia que teníamos del 2003 al 2015, que era de obra pública que tuviera que ver con una visión estratégica del país y no con un marketing electoral. Bueno, esperamos que así sea, Adrián. Te queremos agradecer muchísimo tu intervención en el programa. Esperemos que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y nos vemos en breve. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por Gracias, Adrián. Gracias, Adrián, y bueno, con fuerza esa candidatura que seguramente será un fiel reflejo de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias. Seguramente. Muchas gracias.